Diagrama de tallo y hojas. Se dice que el diagrama de tallo y hojas es una primera presentación gráfica de los datos de una muestra. En él se clasifican los datos teniendo en cuenta la expresión decimal de cada uno de ellos, es decir, las unidades, decenas, centenas, etcétera, ¿verdad? Ahora, las hojas siempre corresponden a la cifra de las unidades del número, ¿sí? Y el tallo a la cifra de las decenas si el número es de 2 cifras. O las cifras de las decenas y centenas si el número es de 3 cifras, ¿listo? Entonces acá tenemos un ejemplo. Tallo siempre es en las decenas. Por ejemplo, el número 18, las unidades son el 8 y las decenas es el 1, ¿listo? Entonces, más o menos así. Ya ahorita explicamos con un ejemplo. ¿Para qué nos sirve? Nos permite presentar una distribución de una variable cuantitativa, es decir, cuando trabajamos con intervalos, ¿verdad? Ayuda a ordenar las frecuencias absolutas, entonces de esos intervalos, para eso nos ayuda este diagrama, ya vamos a ver con un ejemplo. Para construirlo basta separar en cada dato el último dígito de la derecha, a esto llamaremos hojas, y el dígito de la parte izquierda le llamaremos tallo, o sea, de este, ¿listo? Vamos a ver con un ejemplo, dice acá, supongamos que tenemos la edad de 20 personas, entonces acá son las edades de 20 personas, ¿verdad? Realizamos una tabla donde colocamos a un lado el tallo, que serían las decenas, y al otro lado las hojas, que serían las unidades. Entonces, ya sabemos que los números se clasifican así, ¿cierto? Unidades y decenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué más dice? Luego observamos de menor a mayor las decenas para colocarlas en orden. Por último, tachamos y colocamos las unidades que van acompañando a cada decena así. Entonces, vamos a colocar aquí las decenas. Vamos a ver cuál es la decena menor. Entonces, ya vemos que no hay un número, por ejemplo, que empiece con 1. Por ejemplo, el 12, el 18, no hay ninguno. Entonces, pero sí vemos uno que empieza por 2, 25, ¿cierto? Después, ¿qué le sigue? El 3 y el 4 con las decenas, ¿verdad? Entonces, 2, 3 y 4 lo hacemos en orden acá. Ahora, ¿cuáles son las hojas? Son los números que están acompañando a esas decenas o esas unidades que están acompañando a esas decenas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serán las unidades de esta decena de 2? Entonces empezamos. El 5, ¿cierto? El 4, el 0, ¿qué más? El 4 otra vez, repetimos. El 29, entonces la hoja es el 9. Del 23, entonces la hoja es la unidad, que es el 3. Y así, entonces del 24, la hoja es el 4, que son las unidades. ¿Listo? Bueno. Después del 2 vamos a pasar para el 3. ¿Cuáles serán las hojas o las unidades de la decena 3? Empezamos. El 6, ¿verdad? El 7, el 9, el 6, ¿cierto? Los colocamos acá. Y finalmente con el 4. Entonces el 41, entonces será el 1 la hoja, ¿verdad? ¿Qué más? Del 40, entonces será la hoja, las unidades, que es el 0, ¿verdad? Y así hasta terminar. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, finalmente se ordenan de menor a mayor las hojas. Entonces, ya acá como las colocamos pues desordenadas, pues para hacer directamente el proceso, pero acá las acomodamos. ¿Para qué nos sirve específicamente este diagrama de tallo y hojas? Entonces, es una técnica usada para organizar y recontar los datos, es decir, cuando nos den una tabla de frecuencias con intervalos, ¿cierto? Para hallar la frecuencia absoluta, debemos observar cuidadosamente los datos que nos dan para hallarla, ¿cierto? Por ejemplo, acá en estos, en un intervalo del 25 al 30, entonces tenemos que buscar los números de cuántos hay del 25 al 30. Entonces, para no tener que buscar, entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos ya el diagrama de tallo y hojas hallado, o sea, podemos observar este dato de una manera ordenada, porque mire, ya lo tenemos acá. Ya tenemos esta decena que van con todas estas unidades, ¿cierto? Las del 20, 30 y 40. Ya no tenemos que buscar en los datos, sino ya la tenemos ordenadita. Entonces decimos, por ejemplo, acá, del 20 al 25. Entonces ya sabemos que como este 25 se vuelve a repetir acá, entonces no entra el 25, sino hasta el 24, ¿verdad? Entonces del 20 al 24, ¿cuántas hay? Entonces vamos a buscar acá. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ya el 25 entraría pero abajo.
Entonces 5 acá, en la frecuencia absoluta. Ahora, del 25 al 29, porque el 30 no entra, sino entra acá abajo, ¿cierto? Del 25 al 29, ¿cuántas hay? Entonces, dice acá, decimos 1 y 2, ¿cierto? Porque ya el 30 no está, sino está el 31. Ahora, del 30 al 35, entonces decimos 31, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces 4 y así sucesivamente con todas. Al final lo sumamos y nos da 20, que es el número total de datos que nos da. ¿Listo? Entonces para eso nos sirve, para especificar o como quien dice ahorrarnos o hacer de una manera ordenada el conteo de esta frecuencia absoluta. ¿Listo? Tenemos un ejemplo número 2, dice la edad de 25 trabajadores. Entonces, acá nos dan las diferentes edades, vamos a representarlas acá. Vamos primero que todo a mirar los tallos, que son las decenas, y empezamos, aquí sí empieza desde 1, o sea, 18, ¿sí? 2, acá 3, 4 y hasta 5, ¿listo? Y las hojas son las unidades que acompañan a esas decenas, entonces los colocamos acá. Y finalmente, ¿qué hacemos? Ordenamos para que nos quede completo, ¿listo?